A continuación, vamos a presenciar una audiencia de juicio oral mercantil, de acuerdo a las reformas al Código de Comercio del día 27 de enero del 2011 y que entraron en vigor el día 1 de julio del presente año. En esta ocasión, se va a desahogar una audiencia de juicio que regula el artículo 1390 bis del Código de Comercio. En esta audiencia se desahogan las pruebas, se expresan los alegatos y se declara visto para que en la siguiente etapa de la audiencia se dicte sentencia. Esta audiencia va a presentar un juicio en el cual se demanda el pago de la indemnización por un siniestro derivado de un contrato de seguro médico. Los intervinientes de la audiencia son los siguientes: la licenciada Grisel Corteras Rivera como juez, el licenciado Verónica Franco Bárcenas como secretaria, la licenciada Araceli García Guerrero como parte actora, el licenciado Javier Figueroa Vadillo como autorizado de la parte demandada, la licenciada Adi Betsúa Martínez González como testiga, la licenciada Gabriela Flores Vergara como autorizada de la parte actora y el licenciado Michel Alexis Lima Márquez como apoderado de la parte demandada. Voy a conceder el uso de la palabra a la secretaria para iniciar. Iniciamos grabación. Buenas tardes en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14 horas del día 26 de julio del año 2013. La de la voz, secretaria de Acuerdos, licenciada Verónica Franco Bárcenas, adscrita al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial Morelos. Hago constar que nos encontramos constituidos en la sala oral de este juzgado a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio dentro del expediente 1/2013 relativo al juicio oral mercantil seguido en este tribunal y que promueve Araceli García Guerrero en contra de la aseguradora europea Sociedad Anónima. Preside la audiencia la jueza licenciada Grisel Cortés Rivera. Se pide a los intervinientes, así como al público asistente, que apague sus teléfonos celulares, que guarde el debido respeto y silencio y se pongan de pie para recibir a la jueza. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora mencionados por el secretario del juzgado se declara la apertura de la audiencia de juicio programada en la audiencia preliminar relativa a este procedimiento. Secretaria, procede a identificar, protestar y advertir a los intervinientes en términos del artículo 1390 bis 26, párrafo tercero del Código de Comercio, recabando copia certificada de sus identificaciones. Su señoría, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala la actora Araceli García Guerrero, quien se encuentra asistida de su abogada, la licenciada Gabriela Flores Vergara, quien se encuentra debidamente autorizada en los amplios términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Igualmente presente el apoderado de la moral demandada, aseguradora europea Sociedad Anónima, licenciado Javier Figueroa Vadillo, quien se encuentra acompañado del licenciado Michel Alexis Lima Márquez, quien es autorizado en amplios términos del artículo 1069 del cuerpo legal antes mencionado. Igualmente presente la testigo de nombre Adi Betsúa Martínez González, en el entendido de que previamente se exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y corresponden con sus rasgos fisonómicos. Asimismo, procedo a tomar protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente se pueden hacer acreedores a una pena privativa de la libertad que va de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días, multa de conformidad con el artículo 307 del Código Penal de la entidad. En vista de lo anterior, parte actora Araceli García Guerrero protesta conducirse con la verdad. Sí, protesto. Licenciada Gabriela Flores Vergara, autorizada de la parte actora, protesta conducirse con la verdad. Sí, protesto. Licenciado Javier Figueroa Vadillo, apoderado legal de la moral demandada, aseguradora europea Sociedad Anónima, protesta conducirse con la verdad. Sí,
Licenciado Michel Alexis Lima Márquez, autorizado de la parte demandada, conforme al artículo 1069 del Código Mercantil, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Adi Betsúa Martínez González, testigo ofrecido por la parte demandada, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Es cumplido, señoría. En razón de lo anterior, hago saber a las partes que las pruebas admitidas se desahogarán en el siguiente orden. De la parte actora, la confesional a cargo de la demandada por conducto de su representante legal. La documental ofrecida en su escrito de demanda, la instrumental y la presuncional legal y humana. De la demandada, la confesional a cargo de la señora Araceli García Guerrero. La testimonial a cargo de la señora Adi Betsúa Martínez González. Las documentales que refieren su escrito de contestación de demanda, la instrumental y la presuncional legal y humana. Secretaria, instruya a los testigos para que espere en la sala de testigos hasta en tanto se le llame a rendir su testimonio. Enterada, señoría. Señora Adi Betsúa, acompáñeme, por favor. A continuación, se procede el desahogo de las pruebas confesional a cargo de la moral demandada aseguradora europea a Sociedad Anónima a través de su apoderado licenciado Michel Alexis Lima Márquez. Para tal efecto, licenciado Lima, pase el estrado. Secretaria, tómele las generales al absolvente. Para el registro, le pido proporcione su nombre completo. Michel Alexis Márquez, edad 25 años, estado civil soltero, domicilio, ocupación abogado y representante del pie demandante. Bien, licenciado Michel Alexis Lima Márquez. La parte actora le va a formular algunas posiciones, pero no debe contestar hasta en tanto yo le indique que responda. Le advierto que sus respuestas deben de ser en forma categórica, es decir, contestar sí o no. Y si tiene alguna consideración, la puede hacer después de su respuesta. En caso de negarse a responder en la forma indicada, se le declarará confeso de conformidad, con lo que dispone la fracción tercera del artículo 1390 bis del Código de Comercio. Parte actora, formule sus posiciones. Diga si es cierto que su representada celebró conmigo un contrato de seguro médico. Conteste. Sí, Diga si es cierto que dicho contrato se celebró el 15 de abril del 2009. Conteste. tenemos un contrato en esa fecha. Luego, en otra fecha posterior se renovó la póliza, eso es todo. Diga si el contrato señalado se celebró bajo las condiciones generales vigentes en el año 2008. Conteste. Sí se celebró en ese año. Sin embargo, en el 2010 se renovó la póliza y se celebró en el 2009. Diga si es cierto que omitió pagar la indemnización por el siniestro ocurrido. Conteste. Sí, se ha negado la compañía que estoy representando a pagarlas el siniestro, que conforme las condiciones vigentes del 2009 no estaba amparada la cantidad que se está reclamando. La parte actora. No tengo más preguntas. Licenciado Lima, regrese a su lugar. Gracias. Acto continuo,
se desahogan las pruebas documentales admitidas a la actora consistentes en contrato de seguro médico, de fecha de 15 de abril del 2009, celebrado por la actora y la moral demandada, asimismo las condiciones generales vigentes para el año 2008, y una factura número 123 de fecha del 10 de abril del 2010, expedida por el Hospital Buena Vida, Asociación Civil a favor de Araceli García Guerrero. Asimismo, en este acto se tienen por desahogadas las instrumental de actuación y la presunción de su doble aspecto. Desahogadas las pruebas de la parte actora, procedemos al desahogo de las pruebas admitidas a la demandada, por lo que en relación a lo confesional a cargo de la actora, le solicito a la señora Araceli García Guerrero pase al estrado. Secretaria, tome las generales del absolvente. Para el registro, dé por favor su nombre completo. Araceli García Guerrero. Su edad, 44 años. estado civil, Casada. su domicilio, Calle Jiménez 704. su ocupación, Empleada. El apoderado de la parte demandada le va a formular unas posiciones, pero no deberá contestar hasta en tanto yo le indique que lo haga. Le advierto que sus respuestas deberán ser en forma categórica, es decir, debe contestar sí o no. Y si tiene alguna consideración, la puede hacer después de su respuesta. En caso de negarse a responder en la forma que le ha indicado, se le declarará confesa de conformidad con el artículo 1390 bis 41, fracción tercera del Código de Comercio. Parte demandada, formule sus posiciones. Gracias, su señoría. Dígame, por favor, si conoce a la señoría Avi Besúa Martínez González. Conteste, por favor. Sí, la conozco. Diga si es cierto que el motivo por el cual la conoce es por que le vendió un contrato de seguro. Sí, es verdad. Diga si el contrato de seguro que celebró fue en el año 2008. Sí, ¿Es cierto que ese contrato fue renovado en el 2010? Conteste. sí. Ahora dígame si es verdad que la vendedora, la señora Abe Betsoa Martínez González, le entregó las condiciones generales del contrato del 2009. No, no los entrego. Es todo. Señora Araceli García Guerrero, regrese a su lugar. A continuación, procedemos al desahogo de la testimonial admitida a la demandada, a cargo de la señora Adi Betsúa Martínez González, para lo cual, secretaria, ingrese a la testigo. enterada, Tome las generales de la testigo e interróguela respecto de las tachas de ley. para el registro, ¿cuál es su nombre completo? Adi Betsúa Martínez González, Su edad, 23 años, su estado civil, soltera, su ocupación, agente de seguros, su domicilio, calle Chihuahua número 700. asimismo, ¿es usted pariente por consanguinidad o afinidad de alguno de los litigantes? No, ¿Es usted dependiente o empleada de la persona moral que lo presenta? sí, ¿Tiene algún interés en el resultado de este pleito? no,
¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No, Cumplido, su señoría. Bien, señora Adi Betsúa Martínez González, el abogado de la demandada le va a formular algunas preguntas, pero deberá contestar hasta que yo le indique. ¿Tiene alguna duda? no, su señoría. Autorizado de la parte demandada, proceda con su interrogatorio. Gracias. Díganos si conoce a la señora Araceli García Guerrero. Conteste. Sí, sí la conozco. ¿Se encuentra ella presente aquí en esta sala? Sí, ¿Nos puede indicar en dónde se encuentra? Conteste. en el estrado del lado derecho, Díganos por qué es el motivo que la conoce. Conteste. porque soy agente de seguros para la aseguradora europea Sociedad Anónima y esa señora me compró un seguro médico. ¿Nos puede decir en qué fecha se celebró el contrato del seguro? Conteste. Fue una renovación en el mes de abril del año 2010. ¿Nos da la razón de su dicho, por favor? La razón de su dicho, señora Adi Betsúa Martínez González, es porque sabe todo lo que acaba de manifestar. Claro, como dije anteriormente, soy agente de seguros de la compañía europea y es la razón por la que conozco a la señora, ya que me compró una renovación. No tengo más preguntas. En este acto, atendiendo al principio de contradicción, le concedo el uso de la voz a la actora para que manifieste lo que a su derecho le convenga. No hay ninguna intervención, señoría. Señora Adi Betsúa Martínez González, le hago saber que ha concluido su participación en esta audiencia, por lo que le pido abandone el estrado y le autorizo, si es su deseo, retirarse de esta sala. Señora secretaria, entréguele la identificación a la testigo. A continuación, se desahoga la prueba documental admitida a la demandada, consistente en la documental que contiene las condiciones generales vigentes en la fecha 15 de abril del 2009. También se tiene por desahogo en este acto la instrumental de actuaciones y la presuncional de su doble aspecto. No viendo más pruebas de desahogar, procedo a declarar precluido los derechos de las partes. Se les concede el uso de la voz para que manifiesten lo que sus intereses les convenga. Parte actora, ¿algo que manifestar? No, su señoría. En este acto, con fundamento en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, declaro precluidos los derechos de las partes que debieron ejercitar hasta este momento. En consecuencia, se cierra esta fase y se abre la fase de alegatoria. Por lo que, con fundamento en el artículo 1390 bis 2 y 1390 bis 38 del Código de Comercio, se concede el uso de la voz primero a la actora y posteriormente a la demandada. Les hago saber que para este efecto, atendiendo al principio de igualdad, se les concede el uso de la voz por una sola vez a cada parte. Sí, su señoría. Bueno, le reitero que cuando se llevó a cabo la renovación del contrato de seguro médico, únicamente me fue entregada la póliza y no las condiciones generales. Además, me engañaron porque me dijeron que me iban a pagar conforme a lo que estipulan las condiciones generales del año 2008, por lo que deberán condenarse a la demanda a pagarme las prestaciones que reclama en mi escrito inicial de demanda. Eso es todo. En este acto, se concede el uso de la voz al apoderado de la demandada para que formule sus alegatos. Sí, su señoría. Mire, es claro que la parte que represento demostró las excepciones que se hicieron valer en la contratación de la demanda.
Además, las pruebas que hicieron, se desahogamos, fueron acreditadas que las condiciones generales del contrato vigente para el año 2009 fueron entregadas de propia mano a la señora Araceli García Guerrero y que porque las pruebas de la parte actora que se desahogó en la presente audiencia no demostró los elementos de acción, por lo que solicito que sea condenada por la parte actora. El pago de los gastos del juicio es todo, su señoría. En este acto, con fundamento en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, se declara precluido los derechos de las partes que no ejercitaron hasta este momento, por lo que se cierra esta fase declarándose visto el asunto. En consecuencia, se cita a la parte para la continuación de las audiencias de juicio, en lo cual se dictará la sentencia correspondiente misma que deberá verificarse a las 13 horas del día 9 de agosto del año 2013, por lo que con fundamento en el artículo 1390 bis 22 del mismo ordenamiento legal, se tiene por notificadas y citadas la parte para que asistan a este tribunal en la fecha indicada. Parte actora, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría, solicito una copia simple del acta de la presente audiencia y una copia certificada del registro del video grabado. Parte demandada, ¿alguna petición? Sí, su señoría, solicito una copia simple de la constancia de presencia de la audiencia, así como una copia certificada del audio y video correspondiente. Como lo piden las partes, previo al pago de derechos correspondientes y toma de razón, que por su recibo sobre en autos entregárseles las copias solicitadas, con lo anterior concluyo esta diligencia. Secretaria, cierre la audiencia y levante el acta correspondiente. Siendo las 15 horas del día 26 de julio del año 2013, se cierra la grabación de la audiencia, solicitando a los concurrentes se pongan de pie para la salida de la jueza.